Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a esta materia de taller de emprendedores. Y para mí es un gusto volver a estar con ustedes y volver a trabajar con ustedes en esta nueva asignatura. Así que, pues bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la unidad uno, los fundamentos del emprendedurismo. Y bueno, básicamente, pues, ¿qué es el emprendedurismo? Pues básicamente esto es el proceso por el que una idea que tú tienes vaga, digamos, a lo mejor imprecisa en su momento, que es difusa, que no tiene así como que todavía el cimiento de algo real, pues bueno, esta idea pues se transforma en un negocio rentable y que te genera pues obviamente un ingreso fijo y obviamente pues hace que pues tengas mucho éxito en la cuestión de los negocios. Entonces, esto es básicamente lo que es el emprendedurismo. Hay que aquí una cuestión de que si el emprendedurismo es igual mismo que el emprendimiento, pero bueno, a lo mejor son casi similares, pero sí existe una pequeña diferencia. Y bueno, aquí es muy importante mencionar que los emprendimientos, como aquí lo plasmo, pues están relacionados en la resolución de problemáticas. Es decir, cuando ustedes buscan emprender, básicamente lo que ustedes quieren hacer es resolver algo, darle solución a algo que ustedes encontraron. Si se fijan, por ejemplo, cuando vimos la cuestión o cuando ven básicamente pues su tema de tesis, por eso siempre era como que la preponderancia de decirles, es que busca solucionar algo, ve donde hay una solución, ve donde hay un problema, perdón, para que tú puedas encontrar esa solución y esa cuestión pues es un tema de tesis. Al final del día pues un tema de tesis pues busca solucionar un problema y obviamente pues va relacionado pues con el emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que generan este emprendimiento? Pues obviamente un cambio social en que las personas pueden cambiar las formas de vivir, las formas de costumbres, las formas de expresarse, las formas de comunicarse, las formas de básicamente de transportarse, a lo mejor, pues, en general, pues cómo vive el ser humano, ¿no? Por ejemplo, hoy en día pues tenemos estos aparatos, los celulares, donde pues antes no existían y esto aceleró básicamente pues la comunicación entre personas, ¿no? Y por ejemplo otro que estamos ocupando ahorita el Internet, entonces todo este tipo de emprendimientos pues han surgido como ideas vagas, ¿no? A lo mejor dirán por ahí pues ideas que sueñas mucho, que realmente no aterrizas, pero finalmente pues lo lograron, lo aterrizaron y lograron muchas cosas, ¿no? Y obviamente pues al tú tener este emprendimiento, pues vas a generar empleos, ¿vale? Y pues convertirse en un trabajador autónomo, es decir, que no dependas de los demás. Aquí es muy importante resaltar que la cuestión del emprendimiento es un poco, no complejo, pero sí tiene sus cuestiones. Es decir, no todos nacemos para ser emprendedores. Por ejemplo, yo no he logrado ser un emprendedor. Por ahí lo logré un poquito, pero pues bueno, después seguí siendo, pues básicamente trabajando, siendo un asalariado. Pero bueno, sí es algo muy, no complejo, pero no es para todos. Tiene que tener ciertas características que vamos a ver a continuación. Entonces es muy importante que, bueno, ustedes vean si pueden ser capaces de hacer ese emprendimiento. Y bueno, qué es el emprendurismo? Pues bueno, en el diccionario de la Real Academia Española encontramos la noción de emprendimiento, perdón, ahí me faltó un espacio, como una acción y efecto de emprender, y también como la cualidad de emprendedor. Entonces, básicamente ahora veamos qué es lo que es emprender. Pues emprender es comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro, ¿vale? Sí, obviamente el emprender significa dificultad, ¿no? O sea, no cualquiera es, como les decía, estamos para el emprendimiento. Obviamente el emprendimiento es difícil, es muy costoso, es unas subidas y bajadas tremendas, o sea, no es tan bonito como lo plasma de que, sí eres emprendedor, ¿no? Si eres tu propio jefe, si tienes el tiempo disponible para todo. No, realmente cuando tú emprendes al principio, pues sí, básicamente tú estás trabajando para el negocio y no tienes casi tiempo ni para ti mismo, pero pues bueno, conforme van pasando el tiempo, pues vas generando retribución económica y al final, pues bueno, puedes lograr muchas cosas. Pero bueno, es difícil y obviamente es un peligro porque pues eh, pones en peligro tu capital. ¿Vale? No es que digamos, sí, puedes emprender tu capital y va a haber un retorno seguro, no sabes si este capital va a retornar. Simplemente puede ser que ya no retorne, puede ser que se duplique o se triplique, ¿vale?
Ahora, una definición más técnica de lo que es emprender tiene que ver con una idea de negocio hasta convertirla en un negocio rentable, lo que les decía, ¿no? Cuando tú tienes una idea, bueno, hasta que este negocio pues ya genera por sí mismo el capital. Y bueno, vamos a ver lo que es ahora el siguiente tema, que es el origen y la evolución del emprendurismo. Y bueno, la palabra fue definida por primera vez en 1732 y se hacía llamar como la persona que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resuelto y empeño alguna operación considerable y ardua, ¿no? Eso se llamaba pues el emprender. Recordemos que en pues, aquellos años de 1700 pues básicamente lo que, en la forma económica, hoy en día, por ejemplo, tenemos el capitalismo, ¿no? En aquellos años pues era el mercantilismo. No, no era muy distinto, ¿no? El mercantilismo era básicamente en ver el que tuviera más oro, pues era el que tenía más dinero, ¿no? Comprar menos para producir más. Era la fecha, esa era la cuestión del mercantilismo. Pero bueno, posteriormente con la Revolución Industrial, pues esto cambió. Pero bueno, sigamos viéndolo aquí en 1755, Origen Candilón y la transforma en la voluntad o capacidad de enfrentar la incertidumbre. Aquí ya cambió porque ya empezábamos un poquito a ver la cuestión de la revolución industrial, ya se empezaba esta parte de las máquinas de vapor, de la hiladora, de todo lo que conocemos, todo lo que ocasionó la revolución industrial. Aquí entonces sí ya viene un cambio, entonces por eso es que ya era como que esa capacidad de enfrentar una incertidumbre. Es decir, no sabías hacia dónde ibas, pero lo ibas a resolver, ¿no? Y también postula que el resultado de toda actividad es incierto, implica un riesgo, como ya vimos, y alguien tiene que asumirlo con la esperanza de recompensa en el futuro, ¿no? Lo que pasó después de la Revolución Industrial, pues muchos emprendedores, muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, como fue Rockefeller, ¿no? Como fue Watt, como fue Edison, todos estos grandes industriales, como fue también Henry Ford en su momento, ¿no? Que cambiaron la historia de los Estados Unidos y pues obviamente indirectamente del mundo, ¿no? Y bueno, posteriormente el también economista francés Said añadió que el emprendedor era también un líder que atraía a otras personas, con el objetivo de construir organizaciones productivas. Ya aquí ya empezamos a ver un poquito de la cuestión del liderazgo, materia que ustedes también ya vieron, que creo que fue el cuatrimestre antepasado. Entonces, aquí ya empezamos a ver un poquito la cuestión del liderazgo. Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill lo interpretaron como gerentes de negocios. Aquí ya se cambia un poquito porque pues ya eres una persona como que la capacidad de administrar, ¿vale? Un negocio y hacerlo crecer. Pero sin embargo, posiblemente ellos llegaron a la conclusión de que ser empresario no requería de habilidad extraordinaria alguna y que habían subvalorado el significado de en francés, tenían el concepto de emprendedor. Lo cambiaron un poquito. Digamos, dijeron, bueno, no es tanto así, pero bueno, yo sigo considerando que también igual es como que muy difícil también ser gerente. Y ya ven que siempre existen los memes de que no, de que ¿qué haces? Soy gerente, no, no haces nada. No, en realidad yo creo que sí conlleva esa parte administrativa. Y bueno, y en 1890 Alfred Marshall reconoció la importancia de los emprendedores en los procesos productivos y consideraba cuatro factores necesarios para la producción, que es la tierra, el trabajo, el capital y la organización. Recuerden, obviamente, pues la tierra, pues es la parte que lo produce. Por ejemplo, la tierra es para sembrar el jitomate, el trabajo, pues esta parte que es necesario para hacer crecer el jitomate, el capital, el dinero necesario para invertir y comprar la semilla de jitomate y pues todo lo que conlleva el cuidado del jitomate y la organización, es decir, cómo iban a organizarse para poder producir el jitomate, ¿no? Entonces, como un ejemplo burdo de toda esta cuestión de lo que es tierra, trabajo y capital. Y por lo tanto, el emprendedor es quien organiza y creativamente los otros tres factores, tierra, trabajo y capital, ¿vale? Crea nuevos productos y bien mejora los planes de producción de los actuales. Esa es la cuestión de lo que es el emprendedor. Ustedes como gastrónomos pues tienen mucha, aquí esta parte de mucha, digamos, diversidad en cuanto al emprendimiento, porque pues la comida, yo siempre he pensado que hay tres cosas muy importantes que siempre generan un negocio rentable. Bueno, o que siempre son necesarias. Por ejemplo, uno, la comida, pues es vital para el ser humano. La segunda son las medicinas. Y bueno, la tercera, pues no es una necesidad, pero en México que sí es como muy socorrido, y lo vimos en pandemia, que son las bebidas alcohólicas, ¿no? Pero creo que en general, por ejemplo, la comida es algo que siempre vende. Entonces, aquí ustedes pues tienen una gran área de oportunidad por ser gastrónomos. Bueno, entonces esta fue un poquito lo que fue el origen y evolución del emprendurismo.
Ya no fui más en detalles, digamos, como que fue esta parte, porque tampoco quiero como que aburrirlos en la cuestión histórica. Pero bueno, una de las partes, como pueden ver, que transformó la cuestión del emprendimiento fue la revolución industrial y posteriormente, pues ya todo lo que conlleva, ¿no? Los procesos industriales. Bueno, ¿cuáles son las características del emprendurismo? Pues bueno, esas características del emprendurismo o esa persona del emprendurismo que tiene que tener, pues número uno, que tiene que tener mucha pasión por lo que hace. O sea, si no hay pasión, pero de verdad pasión, entonces no lo intentes. O sea, eso te debe de apasionar, debe de ser tu sueño, o sea, debe de ser esa cuestión que no duermes por pensar en ello, ¿no? O sea, es tu pasión. Es algo que de verdad lo quieres hacer y lo vas a hacer, ¿no? Número dos, que te hagas muy creativo, que tengas mucha creatividad para poder llevar a cabo este emprendimiento, que busques las soluciones, que seas como que capaz de transmitir a las demás personas que tu producto, lo que tú vas a hacer, es diferente, ¿no? Obviamente tienes que ser una persona muy responsable, porque si no tienes una responsabilidad, pues entonces no vas a poder cumplir con los pedidos, con las facturas, con los pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también la responsabilidad pues lleva cierta disciplina. Número cuatro, la capacidad para adaptarse a los cambios. Aquí es muy importante que tú seas una persona que se sepa adaptar a los cambios. Porque, por ejemplo, a lo mejor al principio lo vendes de tal forma, pero después cambia, ¿no? Y el producto ya no se vende, tú lo tienes que diversificar, lo tienes que cambiar. Entonces, tienes que tener esa capacidad para poder adaptar a los continuos cambios que demanda la industria, ¿no? Como vimos también en calidad total, que ya vimos cómo fueron esos cambios del proceso productivo, pues hoy estamos en un proceso más sustentable y sostenible, ¿no? En donde buscamos cuidar el medio ambiente, ¿no? Número cinco, visión. La visión es súper importante que tengas esa visión de, a ver, hacia dónde vamos, hacia dónde va el mercadeo, hacia dónde va el producto, para que tú puedas ver y no te quedes estancado con tu producto. Seis, coraje. Tienes que tener mucho coraje para poder salir adelante, porque pues como les decía, el emprendimiento no es fácil, es como es una curva, simplemente de subidas y bajadas, perdón, como una onda, ¿no? Subes, bajas y piensa mucha gente que el emprendimiento no es de abajo y vas subiendo, no, en realidad es curvas, donde subes y bajas, ¿no? Algunos, por ejemplo, de ustedes ya han tenido esa como capacidad del emprendimiento y los felicito, y pues sigan así, sigan por ese camino. Número siete, organización. Es muy importante que tengas mucha organización dentro de tu propia vida personal, porque si no puedes organizar tu vida personal, pues imagínate cuando llegues a organizar una empresa, es muy complicado. Entonces, debes de ser muy organizativo, muy disciplinado, va de la mano también, para poder llevar a cabo el emprendimiento. Obviamente, ser un buen líder. Ya vimos pues todas las definiciones de liderazgo, entonces pues ya no quiero andar más en esa parte porque bueno, ya lo vimos. El networking permanente, es decir, que tengas estas redes sociales, estas redes, no tanto redes sociales, pero bueno, sí, redes sociales de poderte, digamos, como que relacionar con las demás personas para que tengas contactos y tu producto se pueda vender mucho mejor, ¿vale? Porque mucha gente confunde redes sociales, Facebook, Instagram y ya, ¿no? Pero sí son buenas, pero hay que saberlas explotar. ¿Vale? Para que tu producto crezca. Y finalmente, el cumplimiento de los compromisos. Si no eres una persona comprometida, pues entonces tampoco mm, tienes esa capacidad del emprendimiento. Entonces, pues bueno, ahí se los dejo de tarea. Ustedes revisen estos 10 características del emprendurismo. Si ustedes creen que algunas tienen, pues bueno, van bien. Si creen que no tienen muchas, entonces creo que igual será bueno, pues que vayan trabajando en ellas para poder ser ustedes un buen emprendedor. Bueno, vamos ahora con la que sigue, que es la tipología del emprendurismo. Y bueno, un emprendedor es por definición, aquí lo vuelvo a plasmar, alguien que desarrolla nuevos proyectos, es decir, nuevas ideas, pero existen diferencias entre ellos. No todos los emprendedores son iguales. Existen distintas características que pueden constituir diferentes tipos de emprendedor. Por ejemplo, como les decía, estas son todas las características que más a priori tendríamos que tener, pero por ejemplo, tenemos distintos tipos de emprendedores. Por ejemplo, uno de ellos es el interemprendedor, que es el tipo más habitual y suele ser alguien que después de trabajar un tiempo en una empresa, decide montar un negocio propio con similares características. Es el más común, ¿no? Trabajas en un restaurante, ves cómo lo haces y pum, pones tu propio restaurante, ¿no? O, por ejemplo, trabajaste, por ejemplo, en una empresa de hacer, por ejemplo, bebidas gaseosas y pues pones tú mismo, ¿no? O donde ves el plástico y así lo mismo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, trabajas como docente y pones tu propia escuela. Entonces, así, algo así. Este es el interemprendedor, el que básicamente trabajó mucho tiempo en una empresa y después decide montar su propio negocio, de igual forma, ¿no? Otro ejemplo es el intraemprendedor, y este es un emprendedor dentro de la empresa que busca mejorar la eficiencia de sus tareas y por ende la del producto o servicio que ofrezca. La empresa fomenta este tipo de actitudes, ayuda tanto al empresario como al propio emprendedor
pues no se sentirá frustrado con su trabajo. El intraemprendedor es como que esa persona del que ya estás tú dentro de la empresa y buscas mejorar. Es, ¿saben qué? Pues vamos a hacer esto. ¿Sabes qué? Vamos a hacer aquello, ¿no? Vamos a mejorar los procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé un poquito en la coca, antes las botellas de plástico simplemente pues caían a no había como una banda transportadora para llevar las botellas, simplemente salían de la máquina y caían, pues, y pues ya tenían que estarlas, una persona tenía que estarlas acomodando en los pallets, ¿no? Después a una persona se le ocurrió que mejor pusieran bandas transportadoras por medio de aire y esas botellas llegaban a una especie de tótem y ya en el tótem pues ya ahí ya las embolsaban porque también tenían que tener cierto, cierto tiempo para que el ácido acetilsalicílico pues se pase que es el del plástico y ya posteriormente estas botellas hicieron otra vez otro proceso para que al momento de llenarse pues y hubiera otra máquina que las fuera como que acomodando. Entonces ahí ya quitaron como que con esta parte muchas personas. Esta persona pues digamos así pues tuvo esa idea y finalmente cambió el proceso pero dentro de la misma empresa. Así ustedes pueden ser también un emprendedor, cambiar algún proceso de algo que vean mal en un restaurante donde están haciendo sus prácticas. Otro tipo es el emprendedor productor. Este tiene iniciativa, alto nivel de inventiva y recursos técnicos para generar nuevos productos porque domina las nuevas tecnologías. Es la clase de emprendedor que crea un startup, negocio innovador con altas posibilidades de crecimiento. Estos son los famosos emprendedores que simplemente tienen iniciativa, tienen ideas, desfluyen y tienen los recursos técnicos y dicen, yo puedo hacer esto, puedo hacer cambio, esto, puedo hacer aquí, puedo hacer allá, ¿no? Tipo, por ejemplo, Steve Jobs que buscó, crear una nueva computadora más potente, más dinámica, más accesible al usuario. Entonces, ese es el emprendedor productor, o sea, que tú tienes esa capacidad como de crear, ¿no? Un negocio nuevo, ¿no? Finalmente, tenemos ahora el emprendedor social y este desarrolla actividades a favor de sectores vulnerables y que está más centrado en el valor añadido de que su empresa puede ofrecer que en las ganancias económicas que puede conseguir por lo que suele crear ONGs o empresas socialmente responsables, ¿vale? Entonces, este emprendedor social, pues como que busca ser más que su empresa, eh, digamos, sea más de tipo de ayuda social, ¿no? Y que busque como la parte del altruismo, ¿no? Que también es válido, ¿no? No nada más solo son ganancias económicas, entonces busca que que su empresa o lo que las actividades que va a hacer, pues busque más un impacto dentro de la parte altruista, ¿no? Que ayude, que genere un bien a la humanidad sin necesidad de una retribución económica. Y finalmente, el emprendedor empresario es aquel emprendedor que desarrolla habilidades administrativas para generar negocios y demás, tiene grandes dosis de liderazgo. Sabe hacer redes de contactos y mantiene un buen control sobre los inventarios y los proveedores. Normalmente se asocian con emprendedores innovadores o productores para encargarse de tareas administrativas. Aquí, pues ya básicamente es digamos que el que quiere ser líder, que quiere ser su propia empresa. Bueno, se decía hace un rato Steve Jobs. Digamos, a lo mejor comenzó primero siendo un emprendedor productor y posteriormente se volvió un emprendedor empresario. Algunos, por ejemplo, solamente se quedan en emprendedores productores, pero ya no tienen esta visión del emprendedor empresario. Bueno, veamos ahora los tipos de emprendedurismo o emprendimiento por tamaño. Aquí tenemos, pues, básicamente cuatro tipos, que es la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y las grandes empresas. La microempresa es algo pues, muy pequeñito, por ejemplo, no sé, que simplemente, pues, tú vas a hacer taquitos, pero pues así como que los llevas al lugar y los vendes, ¿no? Digamos así, como que entre familia. La pequeña empresa es cuando ya pones un localito, ya te estableces un más. La mediana empresa es cuando ya entonces empiezas a crear más locales, digamos así, en varios lugares, puntos de una ciudad. Y las grandes empresas son, por ejemplo, como que este negocio de comida, ahora sí, pues ya está a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve una empresa, pues, grande. Y el otro tipo de emprendimiento es el emprendimiento por objetivo, que son las empresas sociales, las empresas civiles, gubernamentales y paraestatales. Veamos ahora esta parte que es la definición de innovación. Y la innovación es la transformación de conocimiento en nuevos productos y servicios. No es un evento aislado, sino la respuesta continua a circunstancias cambiantes. Esto lo dice Way to Way, Initiative Bob Nelson, ¿no? Entonces, eso es lo que es la innovación. La innovación también va muy ligado a la parte del emprendimiento, por eso es que lo colocamos aquí. Porque si no hay innovación, es decir, no hay mejora, no hay ese cambio, no es una creación de nuevos productos, entonces el emprendimiento se queda estancado. Y la innovación es la explotación exitosa de las ideas. Esas definiciones de UK Department Trade and Industry. Entonces, aquí es muy importante que ustedes tengan como que esas partes de la definición de innovación.
Y la innovación también es, por lo tanto, el proceso de transformar ideas en valores para la organización y los consumidores, el cual se inicia con la creación de ideas, como ya le he dicho, pasando por pues, habilidades, si es factible, y si se va a poder hacer el producto, si cuánto impacto tiene que tener, si va a ser un bien servicio, cuál va a ser el proceso, el esquema de mercadeo, la estructura de organización de la empresa, etcétera, 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 ¿no? Y obviamente, pues la innovación es un elemento fundamental es encontrar oportunidades ofreciendo soluciones a necesidades no satisfechas de los clientes, sobre todo aquellos que los clientes no están en capacidad de expresar, ¿no? Entonces, la innovación es como que, pues, parte del proceso, ¿no? Parte del emprendimiento. Porque tú lo que vas a hacer, por ejemplo, ustedes lo que crean, pues son nuevos sabores, nuevas comidas, por ejemplo, nuevas formas a lo mejor de emplatar. Entonces, esa parte de la innovación en la parte gastronómica también es muy cool o muy buena. Entonces, la innovación va muy de la mano del emprendimiento. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, innovación incremental del producto. Veamos aquí cómo fue. Primero un teléfono con de rueditas, luego de teclas, luego un poquito más digital y ahora pues ya lo que es pues libre de manos, ¿no? Que puedes llevar a donde sea, ¿no? Veamos aquí la cuestión del foco, ¿no? De una lámpara, cómo fue y hasta que se hizo un foco más sustentable, ¿no? Aquí es como vemos cómo va cambiando el producto. La innovación de productos o servicios es, por ejemplo, aquí vemos antes cómo era pagar cuentas, pues bueno, que lo que hacías es ibas directamente al banco a pagar, ¿no? Después, o bueno, o retirar dinero si tú quieres, pues a un cajero, y ahora, pues lo hacemos simplemente por la computadora, ¿no? Simplemente en nuestro celular metemos y listo, ¿no? Lo mismo, antes, por ejemplo, las filas para comprar, el metro, luego, pues ya un poquito más, la cuestión y tecnología, y ahora ya con satélites, ¿no? La innovación radical del producto, por ejemplo, cómo cambió. Aquí la cuestión radical es cuando ya realmente cómo lo pasado quedó obsoleto. Primero la tinta, luego el lapicero, ¿no? Primero el teléfono, ahora el celular. Primero, por ejemplo, las hélices, ahora un motor. Primero, por ejemplo, la radio y después cómo cambió la radio. Y ahora, bueno, aquí son ejemplos más burdos, ¿no? A lo mejor el ejemplo está un poquito antiguito, ¿no? Que el Walkman, que ahora el iPod y todo eso, las cámaras fotográficas ahora que son digitales, ¿no? Entonces ahí fue una innovación radical porque el producto realmente el que cambió anteriormente fue obsoleto y cambió por uno nuevo, uno que revolucionó la forma de usar las cosas. Y finalmente la innovación del proceso, pues por ejemplo, cómo era la fabricación de circuitos impresos antes y ahora cómo es antes, ¿no? Y lo mismo con justo el tiempo, la factores Beltalén, los procesos, como ahora ya son los procesos más sofisticados, ¿no? Y finalmente la versión de mercadotecnia, pues ahora, pues antes, por ejemplo, era que poner que hacer tus collages y todo ese tipo de cosas, ahora pues ya básicamente las redes sociales, Amazon, Dell, o sea, ya todo es, tenemos los códigos QR, las entregas rápidas, entonces se ha ido cambiando toda esa parte de la mercadotecnia dentro de... Entonces, para terminar, quiero comentar que es muy importante que ustedes pues analicen esta sesión. Creo que es muy importante entender toda esta parte del emprendedurismo o el emprendimiento como lo quieran ver. Y hoy analicen pues como actividad extra algunos emprendedores importantes como Henry Ford, como Steve Jobs. Digo, hay películas, las pueden ustedes ver para que pues igual les sirvan un poquito más o si ya las vieron, pues bueno, les ayuden bastante en esta cuestión, ¿no? Una cosa que yo puntualizar, nada más que como que la quise dejar al final, es que realmente también la cuestión del emprendimiento es algo muy complejo y también hay que entenderlo de esta manera. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con Coca-Cola? Coca-Cola es una empresa muy enorme, pero por ejemplo ella tiene su propio capital. ¿Y qué es lo que la hace grande? Es que, por ejemplo, ella va, dice, voy a poner una nueva planta y pide un préstamo al banco. El banco se lo presta, pero después esa misma empresa pues le va a ir generando ganancias, ¿no? Retribuciones y no arriesgó su capital. Eso también es algo muy importante que también quería como que poner de la parte del emprendimiento. Realmente a veces los grandes emprendedores no arriesgan su propio capital, sino arriesgan una parte externa con el propósito de que esta pues les genere retribuciones, ¿no? Pidieron un préstamo y pues generan, digo, tampoco quiero decir que se droguen, ¿verdad? Pero bueno, es como que un ejemplo, ¿no? De que ya cuando ustedes crezcan, pues, ¿qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y esos negocios pues van generándose solos por sí mismos, ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias por esta sesión número uno. Espero que haya sido de su agrado. De todos modos, cualquier duda que tengan, no deben mandarme un mensaje y nos vemos la siguiente sesión. Gracias, bye.